Con la venia, señor presidente. Subyacen en esta proposición de ley de reforma de la ley del CIS dos cuestiones importantes. Se han mencionado las dos ya en este debate. No creemos que en los términos que merecen. La primera es la de las encuestas, como no tanto un medio de informar, sino de formar opinión o de deformar la opinión. Y, por lo tanto, sabido esto, que sería universalmente aceptado, creo, por la sociología, nos preguntamos hasta qué punto el Gobierno tiene que disponer de un centro como este al efecto de satisfacer sus necesidades en orden a programar su actividad siempre en cuanto a sus expectativas electorales, porque no acaba de entenderse. Y segundo, está la cuestión de la elección de estos altos cargos de organismos reguladores o órganos autónomos como este, que de autonomía, como ustedes comprenderán, no tiene absolutamente nada porque está adscrito a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de la Presidencia. Pero, en fin, estos cargos ya sabemos que aquí, pues, efectivamente se ha denunciado por algún orador. Según quien gobierna, pues se reclama una gran pulcritud para su designación por la oposición. Por la oposición. Cuando se gobierna, no. Cuando se gobierna, no. Y este es el caso del CIS, que no es precisamente lo más importante de la política nacional, pero que es piedra de escándalo, desde luego, desde la presidencia de este organismo por el señor Tezanos, 2018, antiguo miembro del Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista, por lo tanto, como ustedes pueden comprender, de imposible independencia respecto del Gobierno. Y, por lo tanto, que ya sabemos todos los españoles. El primero de ellos, el presidente del Gobierno que lo nombró, y el segundo, el señor Tezanos, que es el nombrado y ejerciente presidente, que esa presidencia tiene por finalidad exclusiva servir los designios electorales y políticos del presidente del Gobierno. Esto no hace falta que hablemos. Lo saben todos los españoles, y cualquier orador que suba a esta tribuna y diga lo contrario, pues está diciendo simplemente algo que no cree nadie. Por supuesto, el orador que lo haga tampoco. Esto lo sabemos todos. Y es piedra de escándalo porque todas las encuestas que hace el señor Tezanos a la cabeza del CIS, pues siempre, de un modo o de otro, no necesariamente dándole ganador por un margen muy amplio, depende de la circunstancia, siempre subvienen a la necesidad ocasional del presidente del Gobierno y su partido para conseguir, como digo, una intención de voto superior según el momento. Bueno, esto, como ustedes comprenderán, es una falta de seriedad, es una falta de el escrúpulo moral, en fin, de mínimo celo en cuanto al uso del dinero público. Pero esto sucede y ha sucedido, porque les recuerdo a ustedes que el CIS fue creado en 1963 a iniciativa del señor Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, es decir, durante el franquismo. Durante el franquismo. Y he de decir que en el decreto de constitución de este organismo, entonces llamado Instituto de Opinión Pública, se hablaba de encuestas, pero ya saben ustedes que durante el franquismo elecciones no había muchas. A partir de 1967, las elecciones de los procuradores por el tercio familiar, por desarrollo de la Ley Orgánica del Estado de 1966. De modo que no era el propósito inicial de la constitución del Instituto de Opinión Pública hacer encuestas al servicio del Gobierno, electorales principalmente, ni tampoco deformar la opinión en el sentido de manipularla. Pero, curiosamente, aquí se da una paradoja. Es decir, lo que en tiempos democráticos era un instituto de estudio de opinión pública de verdad, ha devenido simplemente una empresa pública con la forma jurídica que sea. Esto es irrelevante, porque ha habido momentos en los que ha sido incluso dirección general del Ministerio de la Presidencia y luego ha vuelto a ser organismo autónomo. Esto es lo de menos. Esto es lo de menos porque ya sabemos quién lo nombra. En este caso, con la ley vigente en 1995, lo nombra el Consejo de Ministros. Por lo tanto, ha pasado a ser simplemente una entidad en la que principalmente, y su presupuesto da cuenta de ello, se hacen encuestas electorales al servicio del poder, que es a quien sirven y de quien son directamente dependientes. Pues juzguen ustedes si esto es serio, si esto verdaderamente merece este presupuesto y si esto es nada de nada en términos de una elemental concepción democrática de la vida política. Lo que en la dictadura no era así, lo es en el régimen democrático. Una curiosa evolución. No es la única, podríamos hablar de algo parecido con la agencia EFE y otras entidades que sobreviven del régimen de Franco.
Esto es así. Basta leer la nómina de quienes han estado a la cabeza de esta institución para comprender cómo ha pasado a ser políticamente dependiente. En el tiempo del franquismo fueron directores de este instituto personalidades tan relevantes y de acrisolada independencia, porque no tuvieron nunca cargos políticos, como los profesores Salustiano del Campo, por cierto, maestro del actual presidente del CIS, maestro, sí, en aquellos años de la oprobiosa dictadura. El señor del Campo, el profesor del Campo, tutelaba a señores que luego han sido miembros del Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista, o también el profesor Murillo Ferrol. Bien, de estos señores nunca se pudo decir nada acerca de que fueran políticamente dependientes y sí de que tuvieran una reputación académica nacional e internacional. Continuó con un cierto grado de independencia en el tiempo de la transición, en tiempo de gobierno de Unión de Centro Democrático, con la dirección de los profesores Díez Nicolás y López Pintor. Y, francamente, el deterioro definitivo llegó, cómo no, en 1982, con el Partido Socialista, 14 años de mandato, a lo largo de los cuales se sucedieron una serie de catedráticos, todos ellos vinculados al Partido Socialista, algunos no catedráticos, Rosa Conde, que fue ministra de Presidencia del Gobierno, Santa María Osorio, Rodríguez Zúñiga, Joaquín Arango, etcétera, todos ellos vinculados al Partido Socialista, y esta es la realidad que hoy vivimos en nuestros días y también en tiempo del Partido Popular, pues es cierto lo que aquí se ha dicho. Parece sorprendente que en el año 2000 el presidente del Gobierno, entonces, el señor Aznar, del Partido Popular, nombrase ministra de Educación a quien en los 4 años precedentes, siendo el presidente del Gobierno, había sido nombrada por el Consejo de Ministros, por el presidido, directora o presidente de este Centro de Estudios Sociológicos, rebautizado así en tiempos de la transición, doña Pilar del Castillo, hoy todavía eurodiputada del Partido Popular, de larga vida política, la profesora del Castillo, como podemos ver, siempre vinculada al Partido Popular. De modo que vean ustedes se turnan el poder PSOE y PP, hacen lo que les da la gana, abusan del dinero público, tienen al CIS a su servicio y ahora nos vienen a contar este tipo de pamplinas, señor Bermúdez de Castro, que no le convencen a nadie, a usted, desde luego, el primero. Gracias, señor Sánchez.